¿Qué tal, alumnos de quinto semestre del CISTEC Lagos de Moreno? El día de hoy vamos a seguir con los temas de fenómenos sociales contemporáneos. El día de hoy vamos a ver lo que el significado de corrupción, narcotráfico, crimen y violencia. La semana pasada vimos lo que eran los tres poderes de la nación, el poder jurídico, legislativo y judicial, que se encargan de fomentar, pues, digamos, la sana convivencia, el buen uso del poder, la creación, modificación y extinción de leyes, todo para una mejor sociedad o mejor control de la sociedad. Cuando nos referimos ahora a corrupción, narcotráfico, crimen y violencia, viene siendo pues lo contrario a estos tres poderes, ¿no? Aunque muchas veces van de la mano o notamos que tienen algo de relacionado. Por ejemplo, muchos dicen que los políticos pues, son completamente corruptos. Y la corrupción o se refiere a los actos cometidos por funcionarios, autoridades públicas que abusan de su poder, muy importante, e influencia para hacer un mal uso intencional de los recursos financieros. Si nosotros queremos dar una enseñanza o dar un significado simple de corrupción es el uso indebido de poder. Necesita que una persona tenga el poder, o sea, una autoridad pública, que haga mal uso para obtener algún recurso o alguna beneficencia, porque no siempre se trata de dinero. ¿Ok? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, anticipando sus intereses personales por los allegados para conseguir una ventaja legítima, generalmente de forma secreta y privada. Y el término opuesto de la corrupción es la transparencia. Si se fijan, estos son conceptos que vemos muy a menudo pues en las noticias, en los comerciales, cosas por el estilo, de que hay que ser transparentes o tal persona hace actos de transparencia. Y pues realmente transparencia es de que hay personas encargadas de estar constantemente investigando a estas personas y ver que los recursos sean legítimos o el dinero que tienen es legítimo, y así pues no meterlos en escándalo para que no se vean metidos en escándalos, y de alguna manera pues fomentar de que no es una persona corrupta o hace mal uso de su puesto. Otra definición de corrupción es toda la violación o acto desviado de cualquier naturaleza con fines económicos o no, ocasionada por una acción o omisión de deberes institucionales, porque no está cumpliendo directamente con su deber, o sea, está teniendo beneficios aparte del deber que tiene que hacer. Dice, de quien debía procurar la realización con fines de administración pública y en su lugar impide, retarda o la dificulta, ¿ok? Entonces dijimos que un acto de corrupción pues es tener un cargo político, tener poder y que hacer mal uso de él y tener algo a cambio. Pero ¿qué es lo que puede llegar a tener a cambio? Pues aquí dice que las formas de corrupción varían, dice, pero las más comunes pues es la información privilegiada. Hay personas que la información vale muchísimo, entonces tener esa información, no hacerla pública, por ejemplo lo del COVID y cosas por el estilo, pues es una forma de corrupción. El patrocinio, de que pues, ciertas personas le dan dinero a otras a cambio de demás servicios, dice, además de sobornos, por ejemplo los policías que piden sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal tiene que ver directamente con los impuestos, muy relacionado con el lavado de dinero, las extorsiones, los fraudes, la malversación. La malversación tiene que ver con el despilfarro del dinero en una empresa o pues en un cargo político, o sea, no se usa debidamente el dinero, entonces la malversan. El caciquismo es, tú eres patrón o eres jefe y tú pagas lo que quieres a tus empleados. Te voy a pagar 800 pesos porque es lo que te mereces y cosas por último. Por eso se le dice, eres bien cacique. El compadrazgo, pues tiene que ver de que son compadres, ayudan a otros a subir de puestos, cosas por el estilo. La cooptación, que es la compra de voto, es también una forma de corrupción. El nepotismo, que es llenar vacantes de trabajo. Por ejemplo, la CFE y el IMSS se ve muy relacionado en este tipo de corrupción porque llenan vacantes de trabajo con el amigo, con el primo, con la familia generalmente, y no le permiten a otras personas pues ser transparentes y concursar por un trabajo de esos. Entonces también cuando se tiene que ver con médicos en varios hospitales o incluso en algunas empresas, sube de puesto el primo, el amigo, y no por su relación con el jefe y no
por ¿cómo se lo explico? Por su capacidad, vaya. La impunidad, lo hemos escuchado bastante, pero la impunidad es, ¿cómo te digo? Tener escudito y no te puedan hacer nada. Por ejemplo, tú matas a 15 personas, pero como eres amigo del presidente, pues no te van a hacer nada, ¿verdad? Eso es ser impune, o tienes impunidad. Ya lo han escuchado antes con los narcos, ya lo han escuchado antes con cualquier tipo de persona. Y el despotismo, que viene la palabra déspota, que quiere decir que mueve las reglas o las leyes a su favor. Entonces dice, no sé si han visto la ley de Herodes, que él hacía las leyes a puño y letra, entonces eso es ser déspota, que lo hacía en pro de él. Si la corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como es el narcotráfico, el lavado del dinero, la prostitución ilegal. Esto es muy curioso porque la prostitución es legal, en nuestro país es legal, siempre y cuando sea mayor de edad y la persona desee hacerlo. La prostitución ilegal es, por ejemplo, capturan a alguien y la someten para actos sexuales, entonces eso es una prostitución ilegal. Dice, aunque por cierto no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre se apoya o se protege a otros crímenes. ¿Ok? Entonces, los crímenes organizados son otros, pero va en relación. Se fijan, es una cadenita. Yo gozo de ciertos privilegios, doy paso a otro tipo de crímenes. El narcotráfico la definición es el comercio de sustancias tóxicas que engloba la fabricación, distribución, venta, control de mercados y reciclaje de estupefacientes. Estupefacientes es un término que se le da a los medicamentos generalmente que te dejan estupefacto. O estupefacto tiene que ver que es somnoliento o, en términos más coloquiales, medio menso. Que te quedan... Ok. Dice, adictivos o no, potencialmente dañinos para la salud, conocidos comúnmente como drogas. La mayoría de las legislaciones internacionales prohíben o limitan el narcotráfico, con penas que incluyen ejecuciones por diversos medios, aunque varían en función de las sustancias y la legislación local. Si se fijan, hay muchos lugares donde ciertas sustancias son legales o son más conocidas que otras. Por ejemplo, aquí en México apenas se legalizó la marihuana, pero por ejemplo Holanda incluso pueden comercializar con ella siempre y cuando tenga que ver con productos. Tengo un amigo en Holanda y me manda fotos de que come helados de marihuana. Entonces, en México todavía no vamos a ver eso porque solamente es para un uso recreativo, no comercial. Entonces, los grupos ilegales, mafias o también denominados cárteles gestionan la cadena de suministro. Los carteles varían en tamaño, longevidad y organización. Ustedes, yo creo que son expertos en tema, dependiendo de la sustancia, rentabilidad y volúmenes de proceso. El narcotráfico es una empresa, es emprendimiento. Si se fijan aquí, de hecho, ven producto, rentabilidad y cosas por el estilo. Entonces, incluso tienen cadena de mando y organigrama, casi casi tienen misión, visión y valores, ¿verdad? En la parte superior de la jerarquía, es lo que les decía, de la organización es que se encuentra el jefe del cartel, que no sé, pueden ser varios jefes como los hemos escuchado, Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros, Pablo Emilio Escobar, cosas así, que controla la producción y distribución de la sustancia. Esto junto con los intermediarios financieros, dice, blanquean los capitales obtenidos con las actividades ilegales graves. En parte, a mero bajo de la jerarquía, se encuentran los traficantes callejeros de bajo rango, quienes pues, son los que distribuyen, ¿verdad? Dice, quienes a veces son consumidores también de ellos mismos y sufren drogodependencia, que es depender de las sustancias. También llamados camellos, jíbaros, dealers, yo los conozco como pues tiradores también. Tiradores, punteros, creo que también les dicen a otro. Creo que ustedes ya son más expertos que yo en este tipo de términos, ¿verdad? Ahora el siguiente término pues es crimen. Un crimen o un delito es un delito tal cual, o sea, es un acto cometido por una persona que va en contra de las leyes de su país o región. También puede ser en contra de la religión o de los actos morales que se tiene. Quien ejecuta este acto pues se le conoce como criminal. Criminal. Dice, diferentes países tienen diferentes ideas, por lo que los crímenes en algunos son pues tanto muy graves como en otros no tanto. Dice, algunas de las cosas de los crímenes en un país no lo son y en otros sí. Muchos países hacen una idea de lo que pueden ser
a los crímenes por religiones o de acontecimientos polémicos que se crean rápidamente por ley. Por ejemplo, hay en los países rabinos o los países donde hay musulmanes, es un crimen comer cerdo, pero acá nosotros no. Tiene que ver directamente con nuestra religión. En China, por ejemplo, puedes comerte cualquier animal, ya vimos que les gustan mucho los murciélagos, pero si tú matas un panda te pueden ejecutar. Entonces son leyes que tienen allá. Dice, una de las leyes que se inventaron, por ejemplo, cuando inició el primer automóvil, dice, de hecho el primer automóvil asesinó a una persona, la atropelló, pero como no había leyes, se quedaron así como de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Lo mató, no lo mató, fue accidente o algo por el estilo? Y por lo tanto se crean nuevas leyes para ellos. Recuerden que el poder legislativo va creando o va modificando leyes. Esto en pro de la sociedad o dependiendo de cómo se vayan adaptando. En este ejemplo, cuando no había automóviles, obviamente no va a haber leyes de automóviles sin que hubiera automóviles, ¿verdad? Entonces se crean los automóviles y se crean leyes para los automóviles, ¿ok? Igual en el Internet todavía nos faltan muchas leyes. Pues aquí tenemos el ejemplo de dos grandes criminales internacionales. La violencia. Aquí hay algo que quiero que tengan bien definido, lo que es la violencia y lo que es la agresión. La agresión como tal es, digamos, como el sentimiento o la respuesta mediante enojo de una persona. Llega alguien, te da un zape y tú le regresas un buen puñetazo en la cara, eso no es violencia, eso es agresión. La agresión es más natural. La violencia tiene que ver directamente con poder, tiene que ver directamente con varias formas, nos dice aquí, dice la violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiestan en aquellas conductas o situaciones de forma deliberada, aprendida, imitada, provocada o amenazan con cualquier daño, mal sometido o grave. Digamos que lo tienen planeado. O sea, es hacer algo indebido que provoque daño, ya sea físico, sexual, verbal o psicológico hacia una persona. No es lo mismo responder a tenerlo planeado. Incluso a veces la violencia lleva años. Hay personas que están casadas y tienen muchísima violencia en casa porque ya es algo aprendido de muchos, muchos años. Dice a un individuo o a una colectividad afectando a las personas violentadas de tal manera que sus potencialidades presentes o futuras se vean afectadas. Según la OMS, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo u otra persona. Cuando se dice uno mismo es que tú puedes cometer violencia contigo, por ejemplo, el cutting y de hecho muchos el suicidio lo toman como un acto de violencia hacia uno mismo. El hecho de golpearte a ti mismo, que por muy tonto que parezca, sí llega a pasar, es violencia hacia ti, u otra persona. Un grupo o una comunidad tiene como consecuencia de un probable o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la misma muerte, ¿ok? Entonces, si se fijan, es un tema bastante corto, bastante chido, hasta da para platicarlo algún día cuando tengan, no sé, alguna fiesta o algo por el estilo, pues. La actividad que vamos a dejar esta semana, igual que la de poder, es de estos tres, cómo hacer un escrito con tu opinión. Por favor, no lo copien, porque en la semana pasada que les puse, ¿qué opinas del cargo del presidente de la República? Me pusieron una definición que no tiene que ver nada con la pregunta. Y lo peor de todo es que la copiaron como 6 personas, 6 o 7 personas. Ahí cada quien sabe quién fue. Ahí les puse una observación. Que no manches, mínimo lean las preguntas. Si van a copiar, enséñense a copiar mínimo, porque ni en eso lo hacen bien, no manches. Entonces aquí mínimo, cada uno con su opinión. No es mucho trabajo, por el amor a Jesucristo. ¿Cómo creen que se destruiría la corrupción? ¿Cómo creen que se destruiría el narcotráfico? ¿Cómo creen que acabaríamos con el crimen? ¿Y cómo creen que acabaríamos con la violencia? ¿De acuerdo? Cualquier cosa estoy a la orden, chicos. Cuídense. Que tengan una buena semana o un buen fin de semana. Adiós.